hacer una práctica de pilas en la que vamos a construir distintos tipos de pilas y vamos también a medir distintas propiedades. En primer lugar vamos a ver cómo de manera básica se construye una pila. Y las pilas que vamos a construir van a ser de electrodos de plata. Luego lo primero que vamos a tener aquí es una disolución que se le va a proporcionar a los alumnos, una disolución de nitrato de plata 0,3 molar. A partir de esta disolución de plata 0,3 molar vamos a preparar distintas diluciones para tener disoluciones menos concentradas y eso nos va a permitir, en primer lugar, preparar pilas de concentración, pilas donde los electrodos se diferencian exclusivamente en la concentración de la especie electroactiva, que va a ser, en este caso, el ion plata más. Entonces, lo primero que hay que hacer es preparar las distintas disoluciones. Para eso se proporcionan matraces aforados de 100 mililitros para las 3 diluciones que se van a hacer. Vamos a preparar, partiendo de la de 0,3, pues 0,03, 10 veces más diluida, 0,003 y otras 10 veces más diluida que la anterior, 3 por 10 elevado a menos 4 molar. Hay que hacer los cálculos para ver qué diluciones tenemos que hacer. Una vez que hemos hecho las disoluciones, entonces procedemos a construir las pilas. Pero claro, como cada electrodo va a tener una concentración distinta del mismo electrodo, no podemos juntar las disoluciones. Tenemos que tener los electrodos en recipientes separados. Lo que podemos hacer es etiquetar vasos de precipitados con la concentración de las disoluciones, vertemos cada una de ellas en el vaso etiquetado con una cantidad de alrededor de 30-40 mililitros, es más que suficiente, incluso con menos, y para que pueda circular la corriente tenemos que construir un puente salino. ¿Cómo montamos el puente salino? Pues vamos a utilizar un tubo de vidrio en forma de U que lo vamos a llenar del electrolito, que es una disolución saturada de nitrato amónico. Entonces lo llenamos, utilizamos esta pipeta Pasteur hasta cerca del borde, como medio centímetro del borde. Y después tapamos el puente salino, lo tapamos con un trozo de algodón presionando muy fuerte, empapándolo un poco con el electrolito, de manera que cuando quede colocado, si volcamos el puente salino, no gotea, es decir, que no tiene pérdida. No debe de perder, debe estar muy apretado el tapón para que no tenga pérdida. Bueno, apretamos bien los taponcitos. Si se han quedado un poco sueltos, le ponemos un poquito más de algodón, que es como he hecho yo ahora mismo, poner un poco más de algodón porque tenía poco. No pasa nada porque se quede un poquito de aire. Siempre que cuando le demos la vuelta al puente salino, esa burbuja que se forma no acabe cortando totalmente el puente, porque si lo acaba cortando no nos serviría para mantener la conducción entre los dos electrodos. Es lo único que tenemos que hacer. Vemos que tiene un hueco muy grande de aire, pues sacamos con las pinzas el algodón, le echamos un poquito más de electrolito, hasta aproximadamente medio centímetro del borde, y volvemos a tapar con el algodón, siempre apretando para que no se quede algodón por fuera, se quede aquí al ras, queda mucho mejor. Y siempre teniendo un papel a disposición para papel de secado, para mantener limpieza, que siempre es bueno mantener limpieza. Cuando no estemos usando el puente, lo tenemos limpio y seco, lo podemos dejar pillado aquí en una pinza. Vamos a proceder entonces a ir montando las pilas con las diferentes disoluciones que hemos preparado. Haremos algunas de ejemplo, luego ya en la práctica pues se hacen otras. Y lo que vamos a hacer es utilizar el puente salino que hemos construido con nitrato amónico. Lo dejamos aquí. ¿Cómo montamos las pilas? Pues cada electrodo lo hacemos en un vaso de precipitados.
tenemos unas láminas de plata metálica bien limpias que sujetamos con la pila de cocodrilo, y la otra lámina la metemos en el otro vasito, sujetamos con la otra pinza. Podremos a nivel teórico hacer un análisis de qué electrodo va a ser el positivo y qué electrodo va a ser el negativo, es decir, qué electrodo va a tener el potencial más alto. El multímetro tiene dos polos, entonces el polo rojo corresponde al positivo, es decir, corresponde al potencial más alto. ¿Qué es lo que hace el multímetro internamente? Pues al polo rojo, que se supone que es el valor más alto, le resta el polo que tenemos negro, que sería el potencial más bajo. ¿Que las ponemos al revés? Pues en lugar de salir positivo, nos va a salir negativo el potencial. Pues mirad, una vez que hemos sumergido la lámina de plata en la disolución de nitrato de plata, que viene etiquetada en el vaso, pues hemos creado el electrodo, porque no olvidemos que un electrodo de primer tipo como este es simplemente un metal sumergido en la disolución de uno de sus iones. Cada electrodo, como tiene una concentración distinta, pues va a tener un potencial distinto. Yo no voy a poder medir el potencial de un electrodo solo, voy a poder medir el potencial de la pila en su conjunto. Para poder medir el potencial necesito que haya conductividad, porque si yo hago la medida sin poner el puente, vamos a elegir la escala más baja, puesto que es una pila de concentración, y vemos que el potencial es 0. Luego, si queremos que mida un potencial, tenemos que conseguir que haya continuidad en la corriente, que no esté cortocircuitada la pila. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos el puente salino, teniendo mucha precaución de siempre introducir el puente salino en la misma disolución. Empezamos montándolas en el orden que viene en el guión de la práctica, de manera que si yo meto el puente salino así, pues luego lo saco y lo dejo en la misma posición para no contaminar las demás disoluciones. Entonces medimos el potencial, vemos que aquí, como está en la escala de milivoltios, 200 milivoltios es el máximo de escala, pues estamos midiendo 162 milivoltios aproximadamente para estas disoluciones. Bueno, tendríamos que hacer el cálculo teórico y ver si este valor parece lógico con el cálculo teórico. El cálculo teórico se puede hacer de dos maneras, con concentraciones o con actividades. Tendremos que razonar qué es lo más correcto y el valor que nos salga de qué va a depender. Veis que la medida se mantiene muy estable porque, entre otras cosas, es muy importante que estén muy apretados los tapones para que no pierda el puente salino. Una vez que ya he hecho la medida, pues lo puedo sacar de aquí y volver a colocar ahí simplemente de apoyo, manteniendo cuidado de no alterar el orden. Siguiente paso, montamos otra pila con diferentes concentraciones. Lo mejor es hacerlo en el orden de ir poniendo disoluciones más concentradas, porque de esa manera no tenemos ni que lavar los electrodos. Simplemente la disolución más diluida, 3 por 10 elevado a menos 4, sacamos el electrodo con cuidado, sustituimos esta disolución por otra que es 10 veces más concentrada. De esta manera no haría falta ni que laváramos los electrodos. Lo metemos, lo movemos un poquito y introducimos de nuevo el puente salino manteniendo el mismo orden, que esta rama que habíamos metido en la de 0,3 siga estando ahí y la otra en la disolución que es más concentrada. Como estaba en una disolución más diluida, pues prácticamente no vamos a cometer error. Entonces vemos, aquí se va a ver también con qué corrección hayamos preparado las disoluciones, vemos que ha cambiado el potencial. El potencial ha disminuido porque ahora hay menos diferencia entre las concentraciones o actividades de las dos disoluciones. De manera que si pusiéramos los dos electrodos a la misma concentración, el potencial acabaría siendo 0. La fuerza electromotriz de la pila se anularía. Luego, de esta manera procedemos para ir preparando, para ir montando las distintas pilas de concentración. Vamos anotando las fuerzas electromotrices y después pues hacemos los cálculos teóricos para ver si los valores que hemos medido, cuánto error tienen y a qué se puede achacar ese error. Hacemos algún razonamiento en función del cálculo que hayamos hecho y las medidas que hayamos hecho y las disoluciones que hemos preparado de a qué puede deberse el error. Bueno, pues ahora vamos a preparar pilas químicas. En la primera parte de la práctica se preparan pilas de concentración,
Como sabéis, tenemos 4 disoluciones distintas de nitrato de plata que combinadas de manera distinta nos permiten montar distintas pilas de concentración. En esta segunda parte vamos a preparar una pila química. ¿Qué diferencia hay? Pues que ahora no son los dos electrodos el mismo electrodo. Sí van a ser del mismo metal, pero no van a ser el mismo electrodo. Antes teníamos electrodos de primer tipo de plata, plata más. Y ahora vamos a montar una pila en la que un electrodo va a ser un electrodo plata, plata más como antes, y el otro electrodo va a ser un electrodo de plata, cloruro de plata. ¿Cómo tenemos que proceder? Pues en primer lugar tendremos que preparar las disoluciones correspondientes a esos dos electrodos. El nitrato de plata 0,01 molar y el cloruro potásico 0,01 molar. El puente salino que teníamos de la primera parte podemos hacer dos cosas, o bien cambiarle los tapones y poner unos limpios, o en realidad con lavarlo bien con el frasco lavador en la pila y secarlo bien, pues es más que suficiente. ¿Cómo vamos a proceder? Echamos en los vasos de precipitado las dos disoluciones, las que hemos preparado, la de cloruro potásico y la de nitrato de plata, y los electrodos que también los hemos limpiado con agua destilada y los hemos secado bien con papel secante, pues los introducimos en la disolución. Siempre debemos introducir el electrodo cuyo potencial es el más alto, en el rojo, en el potencial más alto, por lo menos el que creemos que es el más alto. Si hubiéramos hecho el razonamiento mal, nos va a salir negativo luego la medida del potencial. En este caso creemos que va a ser el electrodo de plata, plata más, pues metemos ahí la conexión al borne, el rojo del multímetro. Movemos un poquito, teniendo la precaución de que nunca se moje la pinza de cocodrilo de la disolución. Solamente se moje la lámina de plata, pero nunca la pinza de cocodrilo. Entonces, indudablemente, si ahora midiéramos, pues como sabemos, nos va a dar 0. ¿Por qué nos da 0? Pues porque no hemos puesto el puente salino. Si introducimos ahora el puente salino, indudablemente vamos a tener una medida que se nos va de escala, porque la escala de 200 milivoltios vemos que no es suficiente. Necesitamos una escala más grande. Nos vamos a la escala de 2 voltios o 2000 milivoltios y vemos que aquí nos da un valor. Pero aquí hay algo que todavía no hemos terminado, y es que no hemos añadido plata para que precipite el cloruro de plata en la disolución de cloruro potásico. Si le añadimos de la disolución de 0,3 molar, le añadimos un par de gotitas, claramente sí que se va a apreciar la turbidez, como la disolución, como ha precipitado el cloruro de plata. Vemos que la disolución de la izquierda ahora ya no es solo cloruro potásico, sino que al añadir nitrato de plata, como el cloruro de plata tiene una solubilidad muy baja, pues va a precipitar, y la disolución, como veis, de la derecha sigue siendo transparente porque ahí no hemos añadido cloruro. Ahora tenemos dos electrodos, un electrodo de primer tipo, plata, plata más, y un electrodo de segundo tipo, que es el electrodo de plata, cloruro de plata, donde se aprecia la precipitación de la plata. Vemos también que el potencial ha caído de valor aproximadamente 340 y pico, pues está en el orden de 339. ¿Lo que quiere decir? Que al añadir la plata, el nitrato de plata, pues estoy cambiando las actividades de los iones que intervienen en la ecuación de Nernst y está, por tanto, cambiando el potencial de la pila. Si yo le añado más nitrato de plata al electrodo de la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Pues podríamos calcular con la ecuación de Nernst, o por lo menos predecir con la ecuación de Nernst qué va a hacer, pero estamos viendo, ¿veis? Yo he añadido 2 o 3 gotas más y ¿veis? Ha cambiado el potencial hasta, aquí siempre mover un poquito los electrodos, hasta un valor, como veis, de 333. Ha seguido disminuyendo. Esto tengo yo que ver si con la ecuación de Nernst lo puedo predecir, que si añado al electrodo de izquierda más nitrato de plata,
el potencial va a disminuir. Es muy importante que en la práctica nos dice que añadamos solo 2 gotitas de nitrato de plata a la disolución de cloruro potásico, porque si añadimos 8 o 10 gotas o más, hemos ido viendo antes también que va cambiando el potencial. Luego los cálculos que hagamos a partir del potencial que medimos tienen que hacerse con la cantidad que nos dicen de nitrato de plata, puesto que afecta a las actividades y va a afectar al resultado de la práctica. Porque con la medida de este potencial vamos a poder calcular el producto de solubilidad del cloruro de plata. Y la pregunta que yo ahora me hago es: ¿qué ocurrirá si yo, en lugar de añadirle unas gotas al electrodo de la izquierda, se las añadiera al electrodo de la derecha de una disolución más concentrada, para que aumente la concentración de iones? Pues utilizando la ecuación de Nernst tendría que llegar al mismo resultado que voy a observar yo aquí. ¿Veis? Le estoy añadiendo un chorro para que quede más claro. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Ahora lo que he observado es que ha aumentado el potencial, porque estoy aumentando la concentración de iones plata. Todo esto lo puedo razonar con la ecuación de Nernst y lo estamos viendo aquí de manera práctica. Bueno, pues con esto quedaría ejemplarizado cómo sería montar una pila química y faltaría hacer los cálculos del producto de solubilidad con las actividades que se nos dan de las disoluciones en el guión y con la medida que hemos hecho de la fuerza electromotriz.